Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Una de las doctor. cosas que es importante puntualizar es que el desarrollo inevitablemente está asociado al ciclo económico. El ciclo de expansión o de recesión o de desaceleración condiciona de alguna manera el desarrollo de los países. Y otra de las cosas que es importante ver también, el ciclo político desacelera el desarrollo. Y es algo que está en la literatura como uno de los elementos importantes que al momento de definir los países entre ciclo económico y ciclo político, el ciclo político afecta negativamente las decisiones económicas. Bolivia es un país en el cual está dibujada en diferentes etapas de su historia momentos en que las decisiones políticas se sobrepusieron a las decisiones económicas y el rezago y el retraso de esas decisiones hicieron que nosotros estuviéramos detrás de otras economías que tomaron las decisiones correctas. El caso más extremo de decisiones políticas, de decisiones económicas incorrectas es Argentina. Argentina es el caso más extremo en donde las decisiones políticas afectaron su desarrollo. Para los años 20, Argentina ya era considerado un país desarrollado, había cero analfabetismo, toda su sociedad era culta y tenía muchos descendientes de Europa. Sin embargo, el día de hoy es una sociedad ignorante, es una sociedad en la que toma mal sus decisiones desde el punto de vista económico y obviamente sus decisiones han sido más políticas que económicas. Entonces, quiero abrir mi lectura acerca de la dicotomía que existe entre las decisiones políticas y las decisiones económicas. La pasada semana vimos que ya se decidieron en tema de elecciones al presidente de Bolivia con una amplia mayoría y amplia votación. Sin embargo, la crisis política está continuando. Hay grupos que no reconocen la elección, hay otros grupos que sí reconocen la elección. Entonces, la teoría del desarrollo establece que el gran perdedor cuando la política se sobrepone a la economía es la sociedad, es el individuo y es el bienestar de la población que se rezaga. Y en términos de calidad de vida, no puede una economía estar en momentos de crisis política prolongados. Entonces, ya es un año que Bolivia está en una crisis política ocasionada por la anterior elección y este escenario que estamos viviendo con gente polarizada que reconoce que ha ganado el MAS y otro grupo de gente que no reconoce que ha ganado el MAS, opositor a eso, está formando y está generando problemas que a la larga van a repercutir en el crecimiento del país, pero además va a repercutir en su desarrollo. Dos cosas son importantes de remarcar. Primero, la agenda económica debe estar totalmente clara para las cosas y las decisiones que se tienen que tomar. En la coyuntura, lo primero que hay que atender es la economía y los ingresos que están a la baja. En segundo lugar, hay que atender los problemas vinculados al tema de la salud y también los temas vinculados a la educación. Entonces, estos problemas son problemas que subyacen en la economía nacional en el corto plazo. Sin embargo, lo que no nos estamos dando cuenta es que una cosa muy importante para el caso boliviano es ver el futuro.
constantemente vamos a estar en una crisis política, vamos a tomar decisiones en el corto plazo. No va a haber margen para tomar decisiones en el largo plazo. En efecto, vamos a tener que los problemas estructurales del país no se van a resolver porque constantemente las administraciones gubernamentales están apagando incendios. Entonces, cuando tú apagas los incendios, simplemente no miras lo importante porque estás mirando en todo momento lo urgente. Entonces, y eso forma parte también del desarrollo de los países. Es importante ver que la economía nacional no ha aprendido en todos estos 195 años y los problemas de desarrollo que tenía en 1958 perduran hasta el día de hoy. La economía nacional continúa con los problemas que ha venido acarreando hace muchos años. Ustedes leyeron el informe de la CEPAL y se dieron cuenta que muchas cosas no cambiaron en sentido estricto y tampoco se desarrollaron desde un punto de vista importante. Constantemente estamos viendo que ahora se llama que hubo un nuevo fraude, gente se está reuniendo para protestar en contra de lo que el movimiento al socialismo ha obtenido en votación. Bueno, pues si has votado por el MESA y el MAS ha ganado, las instituciones y la cultura democrática del país debería establecer y respetar esa votación, independientemente que nos guste o no el candidato del MAS. Es un tema de respeto a la institucionalidad. Les he mencionado también a ustedes que un tema importante de desarrollo y de crecimiento de los países es la institucionalidad. Institucionalidad significa respeto a las leyes y respeto al cumplimiento de la ley y de las normas. Entonces, eso es un elemento central para todas las economías. Estamos ahora insertos en una probable crisis política en las siguientes semanas, porque básicamente no ha aprendido nada el movimiento al socialismo de lo que pasó en octubre del año pasado. No ha aprendido que la gente que ha salido a las calles salió básicamente porque advirtió que iban a haber elementos de perpetuación en el poder de Evo Morales. Y por otro lado, eso ha repercutido negativamente en el imaginario de la gente y ha sido uno de los motivos por los cuales, junto con las prácticas relacionadas a la polarización política, que hicieron que la gente demande y exija su renuncia. Sin embargo, ahora vemos que antes de que cierre su legislatura, la Asamblea Legislativa Plurinacional modifiquen los artículos del reglamento de la Asamblea para dar prioritariamente a una mayoría simple en reemplazo de los 2/3 que tenía hasta la anterior elección el movimiento al socialismo. Entonces es un momento que en este instante va a causar una probable crisis política, pero además está secundada de insinuaciones acerca de enjuiciamientos a Yanine Áñez y a varios ministros que han estado involucrados en la administración de este proceso de transición. Entonces no hemos aprendido nada porque de nuevo la polarización política va a continuar, la división entre blancos, negros, caras, indios va a continuar y en el agregado, lo que dice la teoría del desarrollo, estos momentos negativos desde el punto de vista político no va a permitir de que se ejecuten políticas públicas en el ámbito de la economía. Entonces, la
lectura de hoy trata de hacer una revisión de los acontecimientos que están sucediendo hoy y de cómo afectan al desarrollo. El nuevo presidente de la República debería estar pensando en el corto plazo en la palabra clave que significa reactivación, en primer lugar. ¿Cómo vamos a reactivar una economía que ha estado apagada o los motores de la economía han estado apagados? ¿Cómo los vamos a reactivar ante un escenario tan complejo como es la pandemia? Entonces, reactivación debería ser una de las primeras tareas de su agenda económica. Pero por otro lado, ver el tema sanitario en salud, porque el virus continúa, no se ha ido, no ha desaparecido. Y ustedes también tienen que tomar sus previsiones para no contagiarse, porque básicamente la gente piensa que ya todo está normal y continúa. El tercer elemento de la coyuntura que es importante ver es el tema de la educación. Ustedes son los privilegiados que están básicamente siguiendo lecturas de la universidad, pero hay mucha gente de otras universidades, de otros ciclos, gente de nivel primario, de escuelas en el área rural, etcétera, que no han pasado clases hasta el día de hoy en estos 8 meses. Entonces, el tercer elemento de la coyuntura que debe resolverse es el tema educativo. Entonces, ya con eso es mucho para esta nueva administración gubernamental. Pero lo que yo quisiera que se trate en el largo plazo, de alguna manera, debería ser y debería identificarse que es sumamente importante tratar de cambiar el patrón de desarrollo. Deberíamos estar comentando cuál va a ser el cambio del nuevo patrón de desarrollo en Bolivia hacia los 50 años. ¿Qué modelo económico, qué modelo de desarrollo se adaptaría hacia la discusión y hacia el debate de la economía en perspectiva, como un tema de largo plazo? ¿Qué problemas del desarrollo son importantes de resolver en nuestro país? Uno de los problemas más importantes es pobreza, en primer lugar. En segundo lugar, desigualdad. Y en tercer lugar, trampas de la pobreza. Entonces, ¿cómo afrontamos ese escenario en términos de desarrollo para la economía si nos estamos dedicando a un escenario básicamente de crisis política todo el año? Y en los siguientes meses Arce no lo va a tener fácil porque no tiene plata, no tiene la plata que tenía hace una década. Entonces, administrar en pobreza, ya les he dicho, es algo complicado. Entonces, es una de las cosas y es uno de los elementos importantes que debemos tomar en cuenta y debemos considerar a la hora de hablar de teoría del desarrollo. Entonces, el primer mensaje que les doy en esta lectura es que no es compatible para el desarrollo prolongados periodos de crisis política. El primer mensaje que les estoy dando. El segundo mensaje que les tengo que dar es que el respeto a la institucionalidad hacen al desarrollo. Y el de no acatar las elecciones del partido que no me gusta a mí y que yo no he votado o que yo no quiera acatar porque es el más, los azules, porque han despilfarrado el dinero. No, o sea, tenemos que llegar al convencimiento de que el respeto a las instituciones hacen al desarrollo como segundo elemento importante, y aunque gane tu enemigo, tienes que respetar, porque hemos participado de esa elección y obviamente ellos han sacado el 52%. Entonces, yo como masista también tengo que respetar básicamente la institucionalidad, respetando los 2/3 que se deberían utilizar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si yo soy diputado o senador masista, no tengo por qué cambiar esas reglas del juego a mi conveniencia para la siguiente administración gubernamental. Entonces, eso es no respeto de la institucionalidad. Entonces, en primer lugar, la crisis política no es compatible con el desarrollo. En segundo lugar, las instituciones hacen el desarrollo, y cuando no se respetan la institucionalidad y el desarrollo,
y de esas instituciones, los países no se desarrollan y no crecen. El tercer elemento vinculado a lo que estoy mencionando es que la crisis política, la política, el tercer elemento, la política no puede sobreponerse a la economía. Ese es como elemento clave central. Porque si hacemos mucha política, las decisiones económicas no se las hacen de acuerdo a lo que manda la teoría económica. Si Arce me viene con un disparate que está recibiendo la economía con los indicadores de la UDP, por Dios, Yanine Áñez está administrando un año la administración gubernamental. Y cuando Arce era ministro, ya había experimentado la economía 5 años de déficit fiscal. Entonces es un elemento que los economistas tenemos que tomar en cuenta. Entonces cuando hace esas declaraciones, en un año no se puede embromar la economía de manera tal como la que él estuvo exponiendo. Primero porque Yanine Áñez recibió una economía sin dinero. Y encima le llegó la crisis de la pandemia. Entonces tuvo pocos grados de libertad para hundir más la economía. Y sin embargo, en los 14 años en los que estuvo Evo Morales, hubieron repetidas veces en que se tomaron malas decisiones económicas. Entonces, negar eso es básicamente ocultar lo que los indicadores económicos están mencionando. Entonces, el tercer elemento central es que la política no debe superponer o sobreponerse a la economía como elemento central. Y nosotros, como somos investigadores, debemos declarar como en el cacho, lo que se anota se ve, aunque me guste el MAS o aunque no me guste el MAS, aunque me caiga bien Mesa, aunque no me caiga bien Mesa, aunque haya votado por Camacho o aunque no haya votado por Camacho. Como investigadores tenemos que decir que el gobierno del movimiento al socialismo fue de despilfarro y de malas decisiones económicas. El gobierno de Yanine Áñez tuvo elementos relacionados a una corrupción en tan poco tiempo, malas decisiones económicas también, alta rotación de su personal, y lo único que hizo bien Yanine Áñez fue al inicio de su administración gubernamental de la pandemia, que tomó las correctas decisiones para mantenernos en pandemia unos meses y después fue difícil las decisiones que ella tomó y obviamente no tomó las decisiones correctas. Entonces, como investigadores en economía, una lección que les doy es que como en el cacho, anoten lo que se ve y obviamente acompañen esas cosas que están viendo con datos. Vean temas de déficit fiscal, o sea, Arce no puede hablar que la economía está tan mal si en su gestión tenía 5 años de déficit fiscal. Por otro lado, experimentó desahorro en términos de reservas internacionales netas. Entonces sacamos el dinero de las RIN y las destinamos a YPFB y a empresas públicas. Yanine Áñez tomó negativas decisiones al establecer la continuidad de los bonos. O sea, no podemos ser una economía que vivamos de los bonos indefinidamente. En algún momento la plata se nos va a acabar y tienes 2 opciones si quieres seguir regalando la plata. O desahorras o te prestas. Y como ya no hay ahorro, obviamente tienes que recurrir a endeudamiento externo. ¿Hay un límite? Lo hay. No te puedes prestar tampoco sin tener el respaldo de que tengas que pagar. Entonces, estas cosas preocupan al devenir de la economía nacional y realmente estas 3 lecciones que les doy, básicamente, crisis políticas no son compatibles con el desarrollo, el no respeto de la institucionalidad afectan al desarrollo y cuando las decisiones políticas se sobreponen a la economía, tampoco los países se desarrollan. Y estos 3 escenarios están pasando en la economía nacional
y tenemos una probabilidad remota de mejorar nuestros indicadores después de la pandemia. Voy a pasar a escuchar sus impresiones acerca de mi visión sobre el desarrollo y la coyuntura actual. Adelante, por favor. Preguntas, aclaraciones y comentarios. José Manuel. Así es, José Manuel. Yo creo que de alguna manera eh, no la tiene fácil Arce en el tema de las decisiones económicas. En primer lugar, no estamos en bonanza. En segundo lugar, no podemos seguir regalando plata vía bonos, aunque Bacopa haya, en su última decisión en el Parlamento, haya aprobado 1.400, haya aprobado un crédito para dar el bono de los 1.000 bolivianos contra el hambre. Yo creo que van a haber contadas razones y múltiples decisiones que no van a estar bien y que van a permitir que la crisis política se ahonde. No contenta la Asamblea Legislativa, o sea, ya hay gente que está pensando que hay un segundo fraude electoral. O sea, ya está, y que tienen pruebas. Eso es lo que estamos viendo en, ¿qué se llama? En la televisión, en los medios, en Twitter, en Facebook. Y encima, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional establece que modifica el reglamento para cambiar a su favor mayoría simple por 2/3. Entonces, una cosa que estamos viendo es que entre los bolivianos nos seguimos pisando la manguera. Queremos apagar el incendio, pero nosotros mismos estamos obstaculizando que salga el agua. Yo, si hubiera votado por el MAS, hubiera dicho efectivamente, señores, dejen de tomar decisiones erradas al cerrar el gobierno anterior, Asamblea Legislativa Plurinacional. Me callaría la boca en el tema de decir que los indicadores están mal, porque gran parte de lo que han estado mal los indicadores la tenía Luis Arce. Si hubiera votado yo por Carlos Mesa, hubiera dicho, señores del MAS, ustedes han ganado, pónganse a administrar el país. Y si hubiera votado por Camacho, le diría, oye Camacho, ¿por qué no dejas de convulsionar al país y dejas gobernar al ganador?
Por tu culpa, Mesa ha obtenido menos votación. Y si tú no te hubieras metido, Mesa hubiera tenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional más diputados y más de senadores para hacer contrapesos. La teoría económica se compatibiliza con la democracia porque es sano tener equilibrio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las decisiones, cuando se toman en estados equilibrados de diputados y senadores, son decisiones mejores, no simplemente decisiones tomadas con el hígado. Entonces, esas cosas son importantes de tratar de evaluar de por qué somos subdesarrollados, de por qué no podemos conseguir el desarrollo. Josué Efraín me pregunta, ¿qué modelo o qué aproximación, algún modelo podría resultar útil en la coyuntura actual? Es muy difícil tratarlo de decir, Josué, porque los modelos son, ¿qué se llama? Están asociados a largo plazo. O sea, no hay un modelo que sea coyuntural. Hay políticas económicas, definida una política como una guía y un curso de acción que se toman para resolver los problemas de la coyuntura del corto plazo. Pero cuando hablamos de modelo de desarrollo, tenemos que considerar que es un modelo de largo plazo, que supera los 5 años. Entonces, ese es el elemento central. Si ustedes ven economías como la alemana, el modelo de Alemania es el modelo de economía social de mercado. ¿Cuándo nace? Nace hace 65 años, en 1945. Y el modelo actual que está implementando Angela Merkel, la canciller de Alemania, es el modelo de economía social de mercado. Y Alemania está 65 años implementando ese modelo. La Unión Europea ha asumido el modelo de economía social de mercado por el éxito que ese modelo tuvo en Alemania. Entonces, vean, el modelo neoliberal en Bolivia ha sido implementado 20 años, de acuerdo a lo que Víctor Paz Estenssoro dijo. Un periodista le preguntó, ¿el modelo es de largo plazo o es de corto? Y Víctor Paz Estenssoro respondió, si usted cree que es un modelo de que 20 años es corto plazo, entonces el modelo neoliberal es de corto plazo. Y efectivamente, duró del 85 al 2003. Entonces, aproximadamente casi 18 años, casi 2 décadas. Entonces, y por el otro lado, digamos, la implementación de un modelo de desarrollo requiere un cambio de la estructura y de la superestructura. Ese cambio de la estructura y la superestructura involucra cambios en las variables sociales, económicas y políticas de una sociedad. Entonces, lo que nos espera en los siguientes meses es complicado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches. Marco Wilson y después Osman. Buenas noches, doctor. El tema de las organizaciones internacionales, ¿cómo afectan el desarrollo económico y el desarrollo social que vive el país? En el caso de la OEA y los comentarios que daba Luis Almagro acerca de las pasadas elecciones del 2019 y cómo llegan esas palabras que dice él a convulsionar prácticamente al país, y las acusaciones que da México diciendo que no había tal fraude porque los resultados se dan prácticamente en ambos años. ¿Cuál es la pregunta específica, estimado Marco? Se me entrecortó tu intervención. ¿Puedes repetirme, por favor? No te escuché bien. Perdón, doctor. ¿De cuál sería el papel fundamental de las organizaciones internacionales para el desarrollo económico y social del país? Bueno, tenemos que clasificar a los organismos internacionales por su rol.
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, son organismos internacionales que apoyan el desarrollo desde el punto de vista económico. Dan créditos. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, también. Entonces, esas instituciones importan al país porque de sus decisiones, de sus préstamos y de sus modelos económicos, podemos nosotros tomar decisiones acerca de las decisiones económicas del país. Pero hay otras instituciones políticas, como la Organización de Estados Americanos o la Organización de Derechos Humanos. O sea, hay organizaciones políticas que no hacen, no suman ni restan. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tanto se habla de que los organismos internacionales no deberían meterse, etcétera, pero hemos dejado también que la OEA con sus declaraciones intervengan y de alguna manera hagan que se diga que efectivamente ha habido fraude y todo lo demás. Entonces, esas cosas, digamos, hay que tratar de distinguir en qué tipo de organismo internacional es y cuál es el rol en los países. A mí no me interesan las organizaciones internacionales políticas. A mí la que me interesan más son, por ejemplo, Naciones Unidas, con sus proyectos de desarrollo sostenible, el Fondo Monetario Internacional, aunque digan que el fondo comete muchos errores, etcétera, es nuestra culpa seguir las recomendaciones a rajatabla. Si alguien te recomienda y te dice, o sea, si manejas con trago vas a manejar mejor y tú le haces caso, obviamente te vas a chocar. Entonces, si tú tienes una institución como el Fondo Monetario Internacional, tú tienes que de alguna manera tener pues decisión propia acerca de las cosas y las recomendaciones que te da este organismo. Y tú básicamente tomar decisiones como Estado independiente. Y bueno, si el Fondo Monetario Internacional condiciona sus créditos a la forma de hacer país y decisiones económicas, bueno, no te prestes del fondo, anda a la CAF, anda al Banco Mundial, anda al BID. O sea, no hay la obligatoriedad. No sé por qué tanto crucifican al Fondo Monetario Internacional si el que tiene que tomar una decisión de tomar sus servicios o no somos nosotros. Podemos prestarnos del Asian Development Bank, por ejemplo, que está a la cabeza del Japón. Pero entonces, nos va a oprimir el Fondo Monetario Internacional, que sus decisiones, hemos visto que históricamente sus recomendaciones ha causado problemas, no solo en Bolivia, sino en varios países. ¿Y por qué le tocas la puerta? ¿Por qué quieres, o sea, seguir prestándote o hacerle caso en las decisiones que tomas? Es como ir a un banco. Yo voy Banco Sol porque tiene buen interés para el crédito a las pymes. ¿Por qué voy a ir al Banco Nacional de Bolivia si su tasa de interés es la más alta, si sus procedimientos son altamente burocráticos? Exactamente como elegir un banco, Banco Unión, BCP, etcétera, a nivel internacional es exactamente lo mismo. Entonces también nosotros actuamos por Dios, nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional sus normas, sus cosas. ¿Eres tú soberano en tomarlas o no? Osman, ¿querías comentar? Sí, doctor. Bueno, mire, la impresión que yo tengo, ¿no? de la coyuntura que estamos viviendo y de lo que usted nos planteaba, es que, claro, el gobierno de Arce llega al poder en base a un discurso de estabilidad principalmente, ¿no? Pero escuchando sus intervenciones en los diferentes medios de comunicación, vemos que va a tener que realizar un Estado chico estos siguientes 5 años, un Estado mucho más técnico. Al plantearnos un Estado chico, la cultura del peguismo, ¿no?, que está tan arraigada en Bolivia, va a tener que de una u otra forma desintegrarse o al menos debilitarse. Al hablarse de un Estado más técnico, va a tener que primar esencialmente la meritocracia y no hacia el carnet político.
Es en estos dos puntos, en un estado más chico y en un estado más técnico, que encuentro, junto quizás a la variable de desinstitucionalización, que yo encuentro una posible crisis tanto interna, una fractura dentro del movimiento socialismo, como una crisis externa, que ya es un hecho, ¿no? Que es la crisis económica. En ese sentido, si estamos en un momento tan conflictivo, tan polarizado, con una oposición que ya está movilizada y con los puntos que ya toqué, ¿qué usted considera, cuál es el norte que se debería tomar para, de una vez por todas, romper este círculo vicioso, ¿no? Que lo vimos muy claro, por ejemplo, en Argentina. En el momento que Fernández sale de la presidencia, deja un país muy complicado, llega Macri con una propuesta de inversión multimillonaria que finalmente nunca llegó, y claro, esos 5 años no pudo realizar lo que él creía que se podía hacer, y ahora llega los Fernández y vemos que su economía está mucho más complicada, que el viernes, por ejemplo, el dólar estaba a 195 pesos argentinos. Esos últimos días, en alguna medida, se fortaleció más su moneda, pero tampoco es una señal muy fuerte de estabilización. Entonces, quería preguntarle eso, doctor. Ya. Yo creo que algo que es importante, Osman, al momento de tomar las decisiones, tienes que ir separando y no aumentar la efervescencia de los temas políticos. El primer elemento central es tratar de romper con la polarización ideológica. Estamos en un momento en que los bolivianos estamos divididos entre blancos y negros, indios y caras y demás. O sea, tratar de buscar elementos que nos unan. Y esto es importante porque eso va a dejar permear que no va a haber una crisis política en las calles, apaciguas los ánimos de la población como primer elemento central. El segundo, no puedes perseguir, sin antes de asumir la presidencia, ya no puedes decir que se va a hacer juicio de responsabilidades y vas a hacer persecución política al gobierno de transición. Entonces vas a generar también efervescencia si continúas con esos elementos. Y el tercero, la Asamblea Legislativa Plurinacional en su último día cambia el tema de los 2/3. Entonces, los primeros elementos fundamentales para que tú hagas economía es que hagas que las aguas políticas se tranquilicen. No puedes tú generar confrontación, enfrentamiento, juicios, etcétera, en el ámbito político. Esas cosas no te van a permitir gobernar porque vas a tener gente de la oposición. A ver, 52% ha ganado el Arce, pero tienes un 48% de gente que ha votado por otro candidato que va a estar en las calles y es un número no menor. Entonces, el siguiente elemento fundamental es ver cuáles son tus prioridades. La prioridad número 1 es achicar el Estado, porque eso te va a permitir reducir tu gasto. Y si tú no tienes dinero como tenías en Bonanza, tienes que ajustarte el cinturón. Si antes tenías internet, 2 celulares, etcétera, y ahora no tienes el mismo ingreso, entonces tienes que devolver el internet y tienes que dejar de pagar 2 celulares. Dejar de comer en la calle y comer, no sé, pues de manera más adecuada en la casa. O sea, son decisiones normales que con la cabeza se pueden tomar. Entonces, aquietas básicamente la crisis política y empiezas a identificar prioridades. Prioridad número 1, reactivación. Prioridad número 2, salud. Prioridad número 3, educación. Prioridad de largo plazo, nuevo patrón de desarrollo para Bolivia. Arquímedes Ichus Rojas nos dice, mi pregunta, ¿es necesario tener una oposición si con el tiempo no permite una institucionalidad? Caso de la toma de decisiones y esto no permite un desarrollo país, entonces, ¿cuál sería el papel de una oposición para tener un desarrollo y un gobierno oficialista? Yo creo que el oficialismo y la oposición son 2 contrapesos que siempre tienen que haber en un ámbito y en un escenario democrático.
han visto lo negativo que ha sido que el MAS tenga los 2/3 durante 14 años. Han hecho dibujo libre con los recursos, han despilfarrado los recursos, han tomado decisiones inclusive que van más allá de la frontera económica, porque no tenían una oposición o no tenían un contrapeso que les digan, señores, lo están haciendo mal. Entonces, en democracia, o sea, el amigo de la economía es el ambiente democrático. Democracia es compatible con buenas decisiones económicas. Anaís Pereira dice que Bolivia vive crisis sanitaria, económica, medioambiental, social, político, institucional. Sumado a esto, seguimos con la pandemia. Sin embargo, yo pienso que es cierto que estas negativas no dan buena visión. Sin embargo, la crisis puede ser una oportunidad para un cambio, fortalecer el aparato productivo, reconstrucción de la sociedad, y pienso también que para cambiar el patrón de desarrollo no se debe descuidar el capital humano. Si lo ves, y excelente intervención, Anaís, todo cambio y todo momento establece un elemento central de oportunidad. El coronavirus también está generando una oportunidad para nuevos negocios. Este momento de crisis está estableciéndose también como un elemento de una oportunidad para cambiar el patrón de desarrollo. Cierto, tienes toda la razón, Anaís. Pero si continuamos en crisis política, si continuamos con la gente en las calles diciendo que es fraude electoral nuevamente, no se respetan los resultados, los masistas vuelven también a decisiones dictatoriales, esa oportunidad se desvanece, esa oportunidad desaparece. Entonces, sería una oportunidad si todas las aguas se calman y pensamos con claridad qué decisiones económicas vamos a tomar, y no en turbulencia. Esa oportunidad se va a disipar y va a ser simplemente una gota de agua en un mar. No va a ser absolutamente nada cuando las aguas están turbulentas. Entonces, mi lectura de hoy trata de poner a ustedes en tela de juicio el momento económico que estamos viviendo, tanto coyuntural como de largo plazo. Quiero formar en ustedes un sentido crítico de la realidad económica y quiero que ustedes vean desde el punto de vista de investigadores y de economistas y no de políticos. Para el día sábado vamos a tener una lectura que va a ser el capítulo 1 del tomo 2 del artículo de Rolando Morales sobre el crecimiento y el desarrollo. Entonces, la lectura yo la voy a subir al Moodle y ustedes me van a hacer el control respectivo. Al cierre de mi intervención, ¿alguien tiene alguna consulta más? Licenciado. Daniela. Yo tenía más que todo como una opinión en base a todo lo que usted ha dicho, y más o menos lo que yo analizo es que va a existir un problema, va a existir otra vez un conflicto social grande aquí en Bolivia, ya que a partir de las decisiones, incluso antes de la posesión del movimiento socialismo, lo que se está viendo es que habla del juicio de Evo Morales, y por eso la gente se sigue enojando con todo esto de los cambios de las leyes. Se sigue enojando. En cuanto llegue Evo Morales, parece que va a haber convulsión social. En todo caso, a partir de todo esto, como economistas, uno esperaría que, ya que el presidente es también de la carrera y es economista, podría dar cuenta y a partir de todo esto podría tomar decisiones al respecto, pero con todo lo que dio en sus propuestas de campaña de dar 3 bonos, teniendo en cuenta el incremento que hubo en el gasto fiscal en los últimos, desde el 2014, todo el tiempo estaba en déficit. Esto va en contra de todo lo que en sí estudiamos en la carrera. Y yo diría mi opinión que a partir de esto no estaría marcando en la historia que un economista no podría entrar a ser presidente por
incapacidad o dominio de la política? No lo sé, de alguna manera en la historia de los siguientes acontecimientos y en los siguientes meses nos va a dar respuesta. Pero yo creo que toda persona es capaz de, con inteligencia, de resolver los problemas políticos y económicos. Entonces, una de las ventajas de Arce es él ha estado 10 años, más de 10 años administrando el Ministerio de Economía y sabe la realidad. Puede hablar de diferentes maneras que va a dar más bonos, va a dar más cosas, pero va a chocar con la cruda realidad de lo que va a pasar en los siguientes meses. Entonces, ese es el tema central. Bueno, entonces nos quedamos aquí y el día sábado tenemos control de lectura del capítulo 1, tomo 2 del libro de Historia Económica. Hasta el día sábado, por favor, y en la plataforma Moodle va a salir sus respectivas instrucciones. Buenas noches, chicos, y que tengan un agradable cierre de jueves. Hasta luego, doctor. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, luego, Linda. doctor. Buenas Hasta noches. luego, gracias. Hasta luego, doctor.